A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré. Oh, yeah. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suya dice seré, y el encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré, con nadie tener podré. Con nadie tener podré. La actividad el día de hoy, hermanos, y ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Sí, Gustavo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has bendecido, nos has dado la vida, nos has dado el alimento, el techo, Señor, cada uno de nuestros órganos, Señor. Tú lo has cuidado, lo has tenido bajo tu mano, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la dicha de tener una familia espiritual, Señor. También, Señor, una familia extendida, Señor, en el espíritu, en el amor a Cristo. Gracias porque nos podemos unir para aprender cada día más de tu palabra, para poder, Señor, asimilar las enseñanzas que tú tienes para nosotros, aplicarlas, Señor, hacerlas actuales a nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor, por mis hermanos que están por conectarse, por mis hermanos que no se van a poder conectar, Señor, que tú les guardes, les bendigas, Señor, y que podamos el día de hoy salir edificados, Señor, que podamos salir fortalecidos, y también, ¿por qué no, Señor? Podamos salir con un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente, algo que nutra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, Señor. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición, suplicamos que nos ayudes y que guardes, Señor, estas palabras en el hueco de nuestro corazón. Por el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Mari, si me ayuda compartiendo la pantalla.
como siempre, hermanos, mi hermana Mari muy gentil, ¿verdad? Para compartir la pantalla. Y bueno, hermanos, ya vamos a nuestro tema número 3 y estamos viendo la armonía del Nuevo Testamento como el curso se llama, aproximación por armonía del Nuevo Testamento, hermanos. Y nos toca nuestro tema número 3, hermanos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? A ver, hermanos, mis hermanos, los que toman apuntes. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguno de ustedes recuerda? Algo sobre la historia del nacimiento de Jesús, José, María, algunos antecedentes biográficos. Vimos a Josefo, entre otros documentos donde podemos dar por hecho que la Biblia es real y es palabra de Dios. Viendo todo el nacimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, pudimos ver cuáles son los acontecimientos más importantes, cómo los podemos ordenar cronológicamente. Una propuesta, ¿verdad?, de orden cronológico fue lo que estuvimos viendo, hermanos. Entonces, como la hermana Mari ya comentó, pues vimos acerca de José, vimos acerca de María, vimos acerca de Jesús, por ahí creo que vimos al profeta también, que le fue dado, si se me nombra el profeta, que iba a ver al Mesías y que antes de morir, en fin, vimos muchas cosas, hermanos. Y hoy vamos a hablar, ¿no?, en nuestro tema número 3, hermanos, vamos a hablar de Juan el Bautista. Si hay un personaje en la Biblia que está íntimamente relacionado con el Señor Jesucristo, pues es Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, su vida y la vida de nuestro Señor Jesucristo corrieron paralelas. Entonces vamos a ver, hermanos, que Juan el Bautista es el que abre el camino, el que prepara el camino, ¿verdad? Para para la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver de él también que su vida, como ya comenté hace un momento, está estrechamente relacionada con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto forma parte de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, forma parte de su Hermana, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, hermana, por favor. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué estaremos viendo acerca de Juan el Bautista? Mira, ahí tenemos 3 ideas. El contenido de esta clase, hermanos, lo que estaremos viendo. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que la Biblia nos dice acerca del nacimiento e infancia de Juan el Bautista. Hay ocasiones en que la Biblia, cuando la leemos así cuando nuestra lectura solamente es devocional, hay algunos detalles que se nos pueden pasar desapercibidos, pero cuando hacemos una lectura un poco más minuciosa, más tranquila, nos interesamos en el porqué de las cosas, nos interesamos un poco más, hermanos, en encontrar significados de palabras, en encontrar significados de ciudades, podemos recibir una información más amplia. Y tal y como está consignada la vida de Juan el Bautista en los evangelios nos aportan muchísima información. Simplemente, hermanos, hay que aprender a leer con bisturí. Y para eso también, hermanos, es el propósito de esta clase. Entonces estaremos viendo, hermanos, el nacimiento e infancia de Juan el Bautista. Cómo nació, cuáles fueron las características fundamentales de su nacimiento, que rodeó el nacimiento de Juan el Bautista. Lo hemos leído muchas veces, pero hoy no solamente lo vamos a leer, sino lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. No sé si usted alguna vez ha visto, seguramente sé que por aquí también hay algunos que son médicos, o le tocó, dice, alguna vez le ha tocado ver un cuerpecito de un animalito muerto en la preparatoria o algo así, que dicen, vamos a diseccionar. Vamos a separar cosita por cosita, ¿verdad? Para tener una información más clara. Pues entonces es lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a diseccionar.
Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. También, hermanos, vamos a ver el nacimiento en la infancia de Juan el Bautista. Vamos a ver acerca de su vida adulta y pública de Juan el Bautista, la vida adulta y pública de Juan el Bautista. Y en tercer lugar, hermanos, Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista y Jesús. Entonces vamos a ver tres cosas: nacimiento e infancia de Juan el Bautista, la vida adulta y pública de Juan el Bautista y Juan el Bautista y Jesús. La siguiente, hermana, por favor. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el nacimiento o infancia, para lo cual le voy a pedir que busque, hermanos, Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 46. Lucas capítulo 1, hermanos, versículo 39 al 46. ¿Todos tienen Biblia, hermanos? Sí. Muy bien, qué bueno, hermano. Que hay ocasiones en que a mí me ha pasado que he ido a un estudio de la Biblia sin la Biblia. Entonces, hay que siempre ir bien armados, hermanos, con nuestra Biblia. Entonces, Lucas capítulo 1, hermanos, versículo del 39 al 46. Se los voy a leer, hermanos. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurados la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí vemos, hermanos, una primera evidencia de la relación que va a tener Jesús, ¿no? El primer encuentro entre Jesús y Juan el Bautista, ¿dónde va a ser, hermanos? En el vientre de su madre, hermanos. Ay, ya se me adelantó, hermano. En el vientre de su madre será el primer encuentro que tendrá Jesús con Juan el Bautista. Y era tanto, hermanos, tanta la conmoción, y se estaba cumpliendo de una forma tal la profecía, ¿verdad?, acerca de la venida del Mesías y de aquel, hermanos, que sería su mensajero, quien abriría su camino, que dice que Elizabeth fue llena del Espíritu, y empezó a proclamar. Incluso dice, bendita tú entre las mujeres. Dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces vemos, hermanos, que aquí ya la relación se establece, y además se establece algo que será parte de la vida de Juan y de la vida de Jesús, diciéndole a Jesús, mi Señor, y además Juan, pues en el vientre de la mamá, ¿verdad?, emocionado por el cumplimiento de esta profecía. Pero vamos a ver, hermanos, que aquí está el primer encuentro y viene consignado en los evangelios. ¿Dónde encontramos la historia, hermanos, de Juan? Fuentes que refieren a Juan el Bautista. A ver, hermano, por favor. Fuentes que refieren a Juan el Bautista. Sí, la que sigue, hermana. La primera fuente, hermanos, que nosotros vamos a tener, pues lo acabo de mencionar, hermanos, en los evangelios. Acuérdense que es muy importante que nosotros reconozcamos las fuentes, es decir, de dónde vienen las historias que nosotros predicamos, que nosotros leemos, las historias que a nosotros nos edifican. Entonces, el documento central, hermanos, para conocer acerca de la vida y de la obra de los personajes que estuvieron relacionados con Jesús son los evangelios. Estos documentos tienen una base, hermanos, histórica, una base social,
que es estudiada eh, pues digamos, de forma muy minuciosa, hermanos. Entonces, la primera fuente que refiere a Juan el Bautista son los evangelios. La que sigue, hermana, por favor. La segunda, hermana, es un viejo conocido ya para nosotros que hemos estado, estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, Flavio Josefo, hermanos. Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos, también, hermano, refiere acerca de la persona de Juan el Bautista. Fue tanta la impronta, tanto el impacto que Juan el Bautista tuvo en sus días, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, en la vida de aquella Palestina, hermanos, que queda consignada en unas antigüedades judías, en un libro que escribe Flavio Josefo, que era un historiador judío, y queda consignada en su libro, en las antigüedades judías. La siguiente, hermana, por favor. Y también, hermanos, pues Flavio Josefo en las antigüedades judías, pero también, hermanos, en las guerras judías. Flavio escribió 2 obras, Antigüedades judías y Guerras judías, o Guerra de los judíos. Ahí también, hermanos, Flavio Josefo comenta acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué también en Guerras de los judíos? Seguramente, hermanos, Flavio Josefo comenta en Guerras judías que porque me distraje un momento. Seguramente en guerras judías. Cállate. En guerras judías, Hermanos, disculpen, cierren sus micrófonos, hermanos, por favor. Perdón, hermano Gus. No, no hay problema, hermano, no hay problema. A todos se nos puede ir un tomate. Sí. Bueno, entonces, guerras judías, hermanos, también tiene que ver con con Flavio Josefo. ¿Por qué, hermanos? Porque al tener tanta fama, Juan el Bautista, en su tiempo, también suscitaba las suspicacias, las sospechas, ¿verdad?, de los políticos de su tiempo, porque mucha gente, pues, era convocada, mucha gente quería ir a ver la predicación de Juan, escuchar la predicación de Juan. Y entonces, pues, a Juan le sucedía algo similar que a nuestro Señor Jesucristo. Levantaba las sospechas, las envidias, las enemistades de aquellos fariseos, saduceos, de aquellos grupos políticos, hermanos, que también se veían cuestionados, aquellos religiosos que se veían cuestionados por la predicación de Juan el Bautista. Y Flavio Josefo consigna esta información en las guerras judías. La que sigue, hermana, por favor. Vamos a ver, hermanos, que el nacimiento de Juan el Bautista está fechado entre el año 8 y 6 antes de Cristo. Su nacimiento está fechado entre, me sobró una S, entre el 8 y 6 antes de Cristo. Y con probabilidad, hermanos, en una ciudad que se llama Ain Karem, a 8 kilómetros de Jerusalén. Entonces, ahí es donde tradicionalmente se ha asignado el nacimiento de Juan el Bautista, en la ciudad de Ain Karem, entre el año 8 y 6 antes de Cristo. La que sigue, hermanas, por favor. 6 escenas fundamentales de la vida de Juan, hermanos. Hay 6 escenas acerca de su nacimiento y su infancia que no podemos pasar desapercibidas. La primera, hermanas, todos hemos leído, ¿verdad?, la historia de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, las expectativas de su nacimiento. También, hermanos, la segunda es la concepción milagrosa. Recordemos que el Evangelio dice, hermanos, que sus padres eran ya ancianos y que además Elizabeth era estéril, hermanos. Entonces, la concepción de Juan el Bautista, hermanos, también va a ser un acto milagroso. También, hermanos, y lo que acabamos de leer es la visita de María. La visita de María, que la Biblia nos dice que María y Elizabeth eran primas, hermanos. Entonces, vamos a ver
cómo ellas es otro episodio fundamental en la vida de Juan el Bautista o previo al nacimiento de Juan el Bautista. Si se da cuenta hasta este momento, hermanos, todo el cuadro se va completando, ¿verdad? Desde la concepción milagrosa, la visita de María, la madre del Señor. O sea, este nacimiento empezó a ser algo pues muy milagroso y de una gran trascendencia. También, hermanos, el número 4, los sucesos en torno a su nacimiento. ¿Qué sucedió en torno a su nacimiento? Pues la Biblia nos dice, hermanos, que el sacerdote, ¿verdad? Zacarías, que es el padre de Juan, le salió en suerte, hermanos, ofrecer en el templo. Esto, hermanos, la verdad de que le sucedió en suerte, ¿verdad? Ofrecer en el templo, es algo muy maravilloso, hermanos, porque era muy difícil que alguien ofreciera el incienso, porque ahora sí que como dicen, era todo una suerte, hermano. Incluso podía pasar una persona siendo sacerdote por mucho tiempo, una persona podía ser sacerdote por mucho tiempo y no ofrecer el incienso. Ya les explicaré un poquito más acerca de esto del incienso y también de los turnos sacerdotales para que nos vayamos poniendo más en contexto. Y también, hermanos, pues la Biblia nos ofrece un datito por ahí de su adolescencia. La siguiente, hermana, por favor. Yo quise destacar, hermanos, el episodio de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí en Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos, de ustedes? A ver, hermanos, a ver que estamos todos en la misma sintonía, hermanos. Allí, voluntarios, hermanos. Aquí, yo, Adelante. en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa, Isabel, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. ¿Sigo? Gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces, vemos, hermanos, que dice que en tiempo del rey de Judea, ¿verdad? Hubo un sacerdote llamado Zacarías, de que ya les había comentado, miembro del grupo de Abías. Entonces, vamos a ver, hermanos, que Zacarías era sacerdote de la división de Abías. ¿Qué es esto de las divisiones? Una de la división de Abías, o digamos, cuando dice que era el de miembro del grupo de Abías, déjenme les explico que en ese tiempo, hermanos, los sacerdotes se dividían en 24 órdenes, conforme al sacerdocio de Aarón, división estipulada según la tradición por el mismo rey David. Es decir, hermanos, todos los sacerdotes, todos los que formaban parte del sacerdocio aarónida, ¿verdad? Pues no todos podían entrar al mismo tiempo, porque eran muchísimos a ofrecer al templo o a hacer los servicios del templo. De tal manera que el rey David, hermanos, aquí en Primera de Crónicas 24, del 1 al 31, dividió a todos los sacerdotes en 24 órdenes, hermanos, 24 órdenes. Y cada orden, hermanos, en el templo, ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cada orden estaba constituida pues por muchísimos sacerdotes. Le tocaba servir al templo durante una semana, hacer las labores del templo, los oficios del templo, como sacrificar, ofrecer incienso, hermanos, incluso tareas de naturaleza administrativa. Pero cada 7 días, hermanos, el orden iba siendo diferente dentro de las 24 órdenes que había. Una de esas órdenes era la orden de Abías. Y dentro de la orden de Abías, hermanos, ahí también había una especie como de sorteo. Entonces, en ese sorteo, hermanos, quien saliera, digamos, ganador, por decirlo de esta manera, de forma muy sencilla, era el que ofrecía el incienso, participaba en los sacrificios. Pues por eso le decía, hermanos, que
aunque para nosotros es algo que puede pasar desapercibido, pues realmente lo que le tocó a Abías, hermanos, a Zacarías, miembro del grupo de Abías, lo que le sucedió a Zacarías era un acontecimiento muy importante. Y además, la Biblia no nos dice si ya con anterioridad Zacarías hubiese tenido una experiencia de esta naturaleza. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que por lo menos ya él, aunque él ya era un hombre anciano, pues le toca en suerte, ¿no? Y eso es el dato que nos ofrece la escritura. También, hermanos, bueno, aquí le puse Isabel, porque en la versión dice Isabel, pero es Isabel o Elizabeth. La madre de Juan también pertenecía a la clase sacerdotal de Aarón. También, hermanos, dice la escritura, ¿verdad? Allí en Lucas 1:5, que Elizabeth, hermanos, también pertenecía a la clase, también era familia de sacerdotes, hermanos. Aunque los sacerdotes podían casarse con mujeres de otras tribus, era muy adecuado y loable casarse con mujeres de su misma clase sacerdotal. Pues es como lo digo aquí, hermanos, aunque un sacerdote se podía casar con cualquier otra mujer, obviamente que fuera del pueblo de Israel, que fuera una judía, era mucho más, digamos, reconocido, adecuado, o como escribo aquí, loable, casarse con mujeres de la misma clase sacerdotal. Incluso, hermanos, hay algunos que suponen que esto daría prestigio, ¿verdad? Prestigio a la familia, porque sería una familia irreprochable, una familia que viviría de acuerdo y completamente dedicada al servicio de Dios. El hecho de que Zacarías y el hecho de que Elizabeth fueran hermanos, fueran de la misma tribu del orden sacerdotal, las tribus del orden sacerdotal, hermanos, implicaba que ellos como pareja iban a tener una vida pues ejemplar, ¿no? Su testimonio de vida frente al pueblo pues iba a ser o exigía ser irreprochable. Entonces pues vemos, hermanos, como Dios también cuida desde un principio todas estas cosas, ¿no? Elizabeth, hermanos, también dio testimonio de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Elizabeth se recibe, ¿no?, la anunciación del nacimiento de Juan y la concepción milagrosa, Elizabeth dice, dio testimonio de la bondad de Dios cuando dijo, al quitar mi vergüenza que yo tenía ante los demás. En tiempos de la Biblia, hermanos, se consideraba un castigo de Dios el hecho de no tener hijos y la sociedad despreciaba a las mujeres estériles, hermanos. Imagínense una mujer que era una mujer dedicada, que era una pareja dedicada, hermanos, una pareja dedicada completamente a Dios, que servía a Dios, y aún así, hermanos, la sociedad de su tiempo, pese a que tenían ellos un gran testimonio, porque la escritura así lo revela y dice incluso que eran irreprochables, entonces, pues era una mujer estéril, ¿no? Era una mujer que llevaba esa mancha, que llevaba ese estigma de de la esterilidad. Y bueno, en aquel tiempo se pensaba que era una maldición de Dios, ¿no? Que era un castigo de Dios el hecho de no tener hijos. Pero todo esto, como nosotros sabemos, hermanos, sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de lo que tenía que suceder con Juan el Bautista. También, hermanos, en los primeros 2 capítulos comienza con el cumplimiento de 2 promesas. Es decir, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Lucas se cumplen 2 promesas, hermanos. Se prometen 2 nacimientos, y el del heraldo y el de aquel a quien el heraldo debe presentar al pueblo. Es decir, ¿quién es el heraldo, hermanos? Y a quien el heraldo debe presentar al pueblo entre la historia de Juan y la historia de Jesús. Corren paralelas, hermanos. De hecho, si usted lee un poquito con más detenimiento el Evangelio de Lucas, va a ver que
están muy ligados. Primero aparece Juan, después Jesús, después Juan, después Jesús. Su vida va a estar muy relacionada, muy emparentada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, hermanos, cómo, si nos damos cuenta igual, el cuadro se sigue formando, vamos a ver que su nacimiento pues fue milagroso y que algo a mí que me sorprendió mucho mientras hacía esta investigación es que Elizabeth dio testimonio de la bondad de Dios y al decir, al quitar mi vergüenza, una mujer absolutamente piadosa, pero que no tenía hijos, hermanos. Y Dios manifestó su poder abriéndole la matriz a esta mujer para que su plan perfecto se cumpliera. La siguiente, hermana, por favor. Vamos a pasar, hermanos, a la vida adulta y pública de Juan el Bautista. Me concentré en la diapositiva pasada únicamente en las circunstancias que rodearon. ¿Por qué, hermanos? Porque si me concentro en todos y cada uno de los episodios, pues necesitaríamos otro curso, ¿verdad? Para ver la vida de Juan el Bautista, pero apunté los datos que me parecieron más relevantes y que nos pueden llevar y dar un hilo conductor. Y sobre todo lo que más nos interesa ahora, hermanos, es encontrar cada vez más o ver cómo se estrechó la relación entre Jesús y Juan el Bautista. La que sigue, hermana, por favor. Bueno, ahí aparece, hermanos, Marcos capítulo 1, versículo 5. Dice, acudían hasta él muchedumbres de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, y se hacían bautizar por él, confesando sus pecados. Entonces, dice aquí la escritura en Marcos 1:5, hermanos, que acudían a él muchedumbres, no una sola persona. Es decir, Juan empieza a dedicarse a la predicación. Hay algunos autores que consideran que Juan comienza su predicación también alrededor de los 28 o 30 años como Jesús. Pero en esto no hay un acuerdo. Sabemos que por el testimonio bíblico que Juan era mayor por algunos meses que Jesús. Entonces, lo que sí sabemos es que su predicación y su manifestación pública se va a dar, hermanos, con cierta antelación, con cierto tiempo previo a la manifestación pública de Jesús. Entonces, y además desde él era el que estaba preparando el camino. Y dice que asistían muchas personas a la región de Judea. O sea, la región de Judea fue donde él predicó muchísimo, hermanos. Y Jesús, por ejemplo, uno de sus principales centros de predicación fueron Galilea. Judea fue el último, fue prácticamente donde Jesús culminó su ministerio. Pero vamos a ver que Juan, pues es su principal, digamos, centro, ¿verdad? Centro de evangelización, si queremos decir así, su centro de predicación, pues va a ser en Judea. Y decía que la gente iba a que se bautizaran por él, confesando sus pecados. La siguiente, hermana, por favor. Lugares de predicación de Juan. Aquí ya vamos a ver, hermanos, cuáles son los lugares puntuales de Juan. La que sigue, hermana. El primero, hermanos, y yo creo que lo sabemos todos, es el desierto. El desierto fue uno de los lugares o el lugar predilecto de Juan el Bautista, hermanos. Pero cuando nosotros pensamos en el desierto, pues podemos imaginar, como lo digo, que no era una planicie cubierta de arena y dunas en medio de la nada. Es decir, no imaginemos, hermanos, un desierto como el del Sahara, donde no hay absolutamente nada de vegetación, únicamente arena, dunas de arena, no montañas. No. A eso no se refiere la palabra desierto, sino la palabra hebrea, hermanos, para desierto es midbar. Se traduce de ordinario por desierto e indica solo un lugar deshabitado y sin cultivar, pero que podía tener vegetación, plantas y hasta incluso un río. Es decir, hermanos, cuando la Biblia dice desierto es un lugar que no había sido cultivado, deshabitado, y sí, hermanos, también era una tierra un poco árida, sí era una tierra árida,
Era un desierto más parecido, quizás como si queremos hacer un símil, ¿no? Algo que una referencia que nos quede más cercana, podríamos pensarnos en el desierto de Zacatecas, o podríamos pensar en los desiertos de Sonora, donde vemos que no está cubierto de dunas, sino que efectivamente no hay nada, pero pues crecen los cardos, hay algunas plantas, algunas cactáceas. Entonces, algo parecido sucedía donde predicaba Juan. Incluso, usted sabe que en el desierto no hay mucha agua, pero se podían encontrar pequeños oasis, pequeñas, digamos, formaciones de agua donde pues los viajeros y los animales bebían, y esos oasis pues eran conocidos por las personas de aquel tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que Juan el Bautista predicaba en el desierto, debemos imaginar, hermanos, más bien un desierto con un poco de vegetación, ¿no? Esa tierra no era muy apta para el cultivo, pero se podía cultivar, pero realmente pues nadie lo utilizaba porque pues digamos que no rendía mucho fruto. Entonces, un lugar predilecto de la predicación de Juan es desierto, que viene de la palabra midbar. Ajá, pero es un desierto distinto al que a veces podemos imaginar o nos pueden presentar incluso las películas. También, hermanos, dice la escritura que por todo el Jordán, es decir, hermanos, cuando la Biblia dice que en Lucas 3:3, se los voy a leer, hermano. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No solamente se concentró en el desierto, hermanos, pero en toda la franja del Jordán, hermanos. No nos dice que solamente unas cuantas ciudades, sino toda la franja del Jordán. O sea, Juan también, hermanos, estuvo en permanente movimiento, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el Señor se movía de un lado para otro, iba de ciudad en ciudad. Pues esta misma práctica la tenía Juan el Bautista. También Juan el Bautista predicaba por toda la región de Judá, por las ciudades aledañas, incluso, hermanos, hay como dato cultural, hay incluso algunos que dicen que puede haber una cercanía, o Juan pudo haber conocido, Juan el Bautista, pudo haber conocido a algunos personajes que escribieron los manuscritos del Mar Muerto por la cercanía donde ellos predicaban. Entonces, no es raro, y no es raro que incluso ellos hayan ido a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Entonces, vemos que Juan el Bautista, hermanos, pues fue un hombre también muy activo, no se quedó exclusivamente en una sola región, sino estuvo en movimiento, pero siempre, hermanos, en el borde del Jordán. ¿Por qué? Porque bautizaba, porque bautizaba. Ese era, digamos, su principal cometido, ¿no? El centro de su predicación era el bautismo para arrepentimiento. La que sigue, hermana, por favor. Otro, hermanos, y aquí sí la Biblia nos menciona una ciudad, dice que también en Betán. El cuarto evangelio informa del sitio donde se desarrollaba su actividad, en Betania, al otro lado del Jordán. Se los voy a leer, hermanos. Dice la Biblia que en Betania, al otro lado del Jordán. Es Juan capítulo 1, versículo 28. Juan 1, 28. Dice, bueno, les voy a leer desde el 27. Y aquí está hablando de Jesús. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara o Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, hermanos. Tanto Betania o Betabara es lo mismo, hermanos. Es donde Juan predicaba, hermanos. Entonces nos está hablando también aquí la Biblia, nos registra un lugar en específico.
en la ciudad de Betabara, en la ciudad de Betania. Ahora, en el tiempo de Jesús, hermanos, había dos Betanias. Había la Betania donde predicaba Juan, la ciudad de Betabara, al otro lado del Jordán, pero también estaba la Betania donde vivía Marta y María. Esa Betania, hermanos, no estaba al otro lado del Jordán. Esa Betania estaba solamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Era una ciudad más cercana a Jerusalén. Entonces, en el tiempo de Jesús, a veces cuando nosotros veamos la palabra Betania, pues estamos hablando, pues tenemos que ver de qué Betania se tarda, de qué Betania se trata. Y aquí, hermanos, pues digamos, para ilustrarlo, nos pone a Betania como Betabara. Aquí les pongo un mapa, hermanos, aquí les pongo un mapa, y miren, aquí precisamente en este mapa, no sé si ustedes pueden observarlo, ¿sí se ve, hermanos? Bueno, entonces miren, donde está el punto rojo, aquí que no, el otro hermano, bueno, el que está marcando la hermana es Jerusalén. No sé si ahí ubica la ciudad de Betania, hermano, a un ladito, que está Betfage, Betania, Hircania. Ok. Esa Betania que está marcando la hermana Mari, esa Betania que está marcando la hermana Mari, es la Betania donde vivían Marta y María con su hermano Lázaro. Y donde predicaba Juan el Bautista, hay otro punto rojo a la derecha, hermana, donde está el mar muerto. Ahí hay un punto rojo abajo de la palabra Perea. Y ahí está Betabara, arribita del mar muerto. Entonces, ese, hermano, ese es el punto rojo. Aquí, hermanos, justamente donde está marcando la hermana Mari, esa es la zona de predicación de Juan el Bautista. Y si alcanza usted a ver bien, hermanos, ¿qué corre por ahí? Un río. Ese río, hermanos, es el río Jordán. La desembocadura del Jordán es al mar muerto, hermanos. Exactamente. Entonces, creo que con los mapas ya nos vamos ubicando mejor, ¿verdad, hermanos? Ya vamos reconociendo en qué territorios estuvo y a dónde está Galilea. Pues imagínense, dice que Jesús vino desde Galilea hasta Judea, ¿verdad? Vino hasta acá, vino para ser y al borde del Jordán para ser bautizado. Entonces, pues bueno, hermanos, interesante, los mapas nos dan mucha luz. La siguiente, hermana, por favor. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación? Hable ahora, hermanos, o calle para siempre. Yo creo que el ver las ciudades nos ubican un poquito más en espacios, nos ubican más en historia, nos ubican más en el contexto que estamos viendo, ¿no? Y eso es muy bueno. Que de repente nombramos ciudades, ajá, ¿y dónde están, no? Entonces, el mapa eso nos centra, nos ubica, ¿no? Muy Sí, bueno. sí, nos da, como dice la hermana Mari, nos da una geografía y para que nos vayamos ubicando, ¿no? Y además también, pues, ver tantas ciudades, tantos nombres de ciudades, de pueblos recorridos por nuestro Señor Jesucristo, recorridos por profetas como Juan el Bautista, pero no solamente Juan el Bautista, por los apóstoles, por todos y cada uno de los personajes que están en la Biblia, pues nos da mucha luz, ¿no? Incluso podemos transportarnos, ¿no? También los mapas nos ayudan a transportarnos a aquel tiempo, nos ayudan a a ir construyendo una imagen más clara, porque hay veces la imagen que nos construimos viene a veces por las películas que más o menos se adaptan a la historia bíblica, pero hay algunas cosas que están mal adaptadas, ¿no? Hay algunas cosas, cada vez son mejores, eso sí, hermanos, cada vez consultan a más especialistas y hacen mejores los guiones, por decirlo así, los guiones, pero pues ya cuando uno profundiza más, dice, no, esto no es así.
o a esto es así, o esa ciudad no era así, o estos objetos no existían en aquel tiempo. En fin, uno se va haciendo se va haciendo uno más delicadín a la hora de ver una película sobre Jesús, hermanos. Pero vamos a continuar, hermana, si me ayuda con la presentación. No sé si ya se me fue a mí. Ay, muchas gracias, hermana. Y bueno, hermanos, vamos a ver la relación entre Juan el Bautista, hermanos, y Jesús. Les puse 3 pasajes, hermanos, porque de estos 3 pasajes vamos a, a sacar unas 5 conclusiones, hermanos. Entonces, manos levantadas, hermanos, o yo les pregunto, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura del primero, hermanos? Marcos 1:9. ¿Quién me ayuda, hermanos? Yo, hermano, Adelante. dice, y sucedió que aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1, versículo 9. Amén, hermana. Muchas gracias. Dice que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán. Ya vimos dónde estaba Galilea y dónde bautizaba Juan. Ahí pues estaba lejitos, bastante lejitos. ¿De quién me ayuda con el segundo? Yo, Gus. Adelante, hermana. Entonces llega Jesús desde Galilea a donde Juan el Jordán para ser bautizado por él, pero Juan lo impedía diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, deja así porque nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces lo dejó bautizarlo. Mateo 3, 13 al 15. Amén, amén. Pues acá ya el Evangelio de Mateo nos ofrece un cuadro más completo todavía, ¿verdad? Marcos lo menciona y Mateo nos ofrece, le añade un poco de información acerca de esa situación y entonces dice que Juan se negaba, Juan el Bautista se negaba no a bautizar a Jesús porque decía, yo necesito ser bautizado por ti. Y el último, hermanos, ¿quién me ayuda? El último, Si el quiere último. yo, Gus, Yo, ok, Mimi. ¿sí? Para que no te dé tos. Juan dio testimonio diciendo, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Pues vemos, hermanos, aquí ya que Juan, ¿verdad? Juan ya bautizó a Jesús, ya bautizó a Jesús. Y vamos a ver, hermanos, cada uno de los 3 pasajes nos presentan, hermanos, detalles, ¿no? Vemos que el relato de Marcos es un poco más escueto, más concreto. El Evangelio de Mateo nos amplía información y el Evangelio de Juan nos explica también el acontecimiento, ¿no? Le da una explicación más espiritual, más teológica. Vemos aquí, hermanos, cómo esta armonía, ¿verdad? Esta armonía de estos pasajes, pues nos dan mucha luz. Y vamos a obtener de estos 3 pasajes 5 conclusiones. La primera, hermanos, y algo que viene en los 3 es Jesús solicita ser bautizado por Juan. Jesús, hermanos, muestra humildad. Jesús necesitaba ser bautizado por Juan. Dice que para que se cumpliera toda justicia. ¿Qué significaba que para que se cumpliera toda justicia, hermanos? Significaba que con eso tenía que iniciar su ministerio. Con eso tenía que iniciar su vida pública. ¿Por qué? Porque Juan ya había preparado el camino y si lo queremos ver, hermanos, de una forma muy actual, quizás, o muy simplificada, diríamos que es el banderazo de salida. No porque Jesús necesitara ser bautizado, sino que dice esto es para cumplir toda justicia, para cumplir el plan del Padre, el plan de Dios. Entonces Jesús solicita ser bautizado por Juan. La segunda cosa, vemos que Juan se lo impedía. Vemos también a Juan en otra actitud humilde. Imagínense, hermanos, Juan dice, leíamos en pasajes anteriores,
que Juan atraía muchedumbres y aún así, y Juan se mostró humilde, Juan sabía el lugar que ocupaba, Juan reconocía, ¿no?, el lugar que le tocaba y decía, yo no soy digno de bautizarte, necesito que tú me bautices a mí. Juan se lo impedía. También, hermanos, pues bueno, Juan pidió ser bautizado por Jesús en el número 3. Del número 4, hermanos, Juan dio testimonio de lo que había recibido tiempo atrás. Es decir, hermanos, cuando leemos en el último pasaje, dice, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma. Y dice, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar de agua me dijo, es decir, a Juan ya sabía cuál era la señal desde antes. Él estuvo aguardando, hermanos, por mucho tiempo la señal que le daría la pauta para saber quién era el Mesías. Dice, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es a quien bautizará, quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Es decir, hermano, Juan ya conocía las coordenadas, ya había recibido un mensaje previo. Y dice en el número 5, Dios, aquí me equivoqué. Bueno, Dios y también Juan dio testimonio, aquí en lugar de Dios era Juan, testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Juan, hermanos, dio testimonio que Jesús era el Hijo. Entonces, vemos que, como nos lo muestra aquí, pues Juan ya conocía, ¿verdad? Ya conocía esto. Y esta es la relación, este es el primer contacto, hermanos, que va a tener ya en la vida adulta Juan el Bautista y Jesús. Y vamos a ver que de aquí se va a inaugurar el ministerio, la vida pública de nuestro Señor Jesús. Y aquí va a arrancar la predicación de nuestro Señor Jesucristo, su manifestación va a arrancar a partir de este acontecimiento. Incluso vamos a ver en los evangelios que ellos van a tener otros contactos. Hay una ocasión incluso en que Juan el Bautista titubea, a pesar, como todos en el momento de conocer a Jesús, pues vemos que Pedro titubeó, que los apóstoles titubearon. Entonces, cuando Juan es encarcelado, dice que uno de los discípulos de Juan habla con Juan y va con Jesús y le pregunta, ¿tú eres el que ha de venir o esperamos a otro? Es decir, hermanos, aunque Juan ya había hecho una confesión tiempo atrás, antes de ser encarcelado, cuando él es encarcelado, pues duda, titubea. Y es natural, hermanos, es natural. Él estaba en medio de la prisión. Él incluso, hermanos, como ser humano, sintió el desconsuelo, sintió el desánimo y decir, o sea, ¿es verdad que tú eres el que habría de venir? Entonces, pero vemos, hermanos, que Juan no, que Juan recibe la respuesta del Señor Jesús y dice, dile a Juan que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan, como diciendo, juzga tú si soy el que había de venir o no. Seguramente esta respuesta, el Evangelio no lo consigna, no lo dice, pero quiero imaginar, hermanos, y por el espíritu de Juan, ¿verdad? Y por la predicación de Juan, y por la confesión que hizo Juan acerca de Jesús, podríamos decir con un grado de certeza muy alto, hermanos, que seguramente Juan quedó convencido y listo y preparado para entregar el Espíritu. Para eso, hermanos, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gus, una preguntota. Sí, dígame, Bueno, hermana. un comentario. Ajá. En el punto 5, tú dices, me equivoqué y es Juan dio testimonio, pero también Dios da testimonio Claro. de que es su hijo, porque se oye la voz y dice, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, ¿sí? Así es. Tengo complacencia, ¿no? Ajá. Entonces, sí, también Dios da testimonio de eso. Yo lo agregaría como 6. Como 6. Claro que sí, hermanas, ahí le ponemos las 6, hermana. Claro que sí, no. Nada que decir, hermana. Usted tiene una razón. También Dios dio testimonio, ¿no? Con lo que consigna el Evangelio, que dice que se oyó una voz del cielo, ¿no? Este es mi hijo amado y quien yo tengo complacencia. La siguiente, hermana, por favor. Y bueno, hermanos, llegamos ya al final. La muerte de Juan el Bautista.
La que sigue, hermana, por favor. Tenemos, hermanos, dos relatos acerca de la muerte de Juan el Bautista. El primero, hermanos, se encuentra en Marcos 6, del 14 al 29. Me voy a permitir leerlo. Dice, Herodes había hecho arrestar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Por eso Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes admiraba a Juan, y como sabía que era un hombre justo y santo, le tenía respeto. Por eso lo protegía, y al oírlo, quedaba asombrado y lo escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, con motivo de su cumpleaños, dio un banquete para los nobles, los oficiales y la gente importante de Galilea. Entonces entró la hija de Herodías a bailar, y le gustó tanto a Herodes y a sus invitados que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, lo que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y le consultó a su madre. ¿Qué le pido? La madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se puso muy triste, pero no quiso negárselo, porque lo había jurado delante de los invitados. Entonces, hermanos, aquí vemos un relato acerca de cuál fue el motivo, cuál fue la causa, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Juan? Juan increpaba a esta mujer, a la mujer de Herodes, ¿no? Bueno, a la mujer de Filipo, pero que después va a tener una relación con Herodes, ¿no? Herodías. Y entonces, hermanos, pues esto incomodaba. Juan era un hombre que incomodaba y les dice, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Lo que yo me impacta mucho de este pasaje, hermanos, es que ¿qué tanta sería la fama de Juan? ¿Qué tanto sería la impronta de Juan, el impacto de Juan, que sus palabras llegaban hasta oídos de los reyes, hasta oídos del rey Herodes? Es eh, como si nosotros pronunciáramos un discurso el día de hoy y nuestras palabras retumbaran en oídos, no sé, del jefe del gobierno, de la gobernadora o incluso del presidente, para tener, digamos, o para que los poderosos presten atención, pues debió de ser Juan el Bautista un hombre sumamente popular y con un mensaje, hermanos, sumamente poderoso. Y además, hermanos, no solamente su mensaje era poderoso, sino que su mensaje cuestionaba la vida inmoral de la casa real de Herodes, cuestionaba la vida inmoral de la casa real de Herodes. Eso, hermanos, pues de alguna manera ponía en riesgo, ¿no? Ponía en riesgo la estabilidad del reinado de Herodes, podía suscitar, según lo pensaran los políticos, ¿verdad? De aquel tiempo, podía suscitar, hermanos, una revuelta. Recordemos, hermanos, que los judíos eran muy dados a las revueltas. Entonces, pero de qué sabemos que Juan no era ese su principal, sino él llamaba al arrepentimiento, a llevar una vida ordenada. Entonces, sin embargo, hermanos, pues hay muchos motivos. Y aquí el Evangelio nos narra este episodio, es decir, en qué circunstancias internas, hermanos, internas al palacio, se dan, eh, se da la decisión de la muerte de Juan. Pero como nosotros les dije que les iba a presentar otro testimonio, ¿qué fuentes, hermanos, tenemos para estudiar la vida de Juan? Lo vimos al principio. Un viejo Los conocido. evangelios, los Ajá, evangelios y 2 libros de Flavio Josefo. exactamente.
Entonces vamos a ver, hermanos, la siguiente hermana, por favor, el testimonio, el testimonio de Flavio Josefo, hermanos. El testimonio de Flavio Josefo acerca de esto. Dice, grandes muchedumbres acudían a escuchar a Juan el Bautista, debido a la enorme fuerza de atracción que ejercían sus palabras. Entonces Herodes tuvo miedo de que Juan aprovechara esta extraordinaria influencia para incitar a sus seguidores a una rebelión, pues parecía que todo el mundo hacía caso a sus palabras. Qué interesante esto, hermanos, pues parecía que todo el mundo hacía caso a sus palabras y consideró mejor eliminarlo a tiempo antes de tener que lamentar más tarde las revueltas que este hombre peligroso pudiera ocasionar. Y de este modo Juan, a causa de esta sospecha, fue encadenado y conducido a la fortaleza de Maqueronte, en donde fue ejecutado. Entonces, hermanos, aquí Flavio Josefo nos ofrece una versión que complementa, hermanos, y en algunas cosas también nos ofrece algunos detalles distintos, ¿verdad?, al relato evangélico, pero que en términos generales, hermanos, complementa lo que el Evangelio consigna. Recordemos, hermanos, que el Evangelio de Marcos es anterior, hermanos, al escrito de Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Entonces, Flavio Josefo probablemente tuvo acceso a la historia de Juan, pues por documentos quizás cristianos que circulaban, pero pues nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos las dos fuentes. Tenemos la fuente de primera mano de Marcos y después la fuente, hermano, secundaria de Flavio Josefo. Pero hay hechos que son, hermanos, muy verídicos y Flavio Josefo consigna. Por ejemplo, grandes muchedumbres acudían a escuchar a Juan. Eso también lo consignan los evangelios. Grandes muchedumbres iban a escuchar la predicación de Juan. Además dice, debido a la enorme fuerza de atracción que ejercían sus palabras. ¿No vemos acaso consignado cuando dice la Biblia que era la fuerza de sus palabras de tal manera que todo mundo iba a ser bautizado, ¿no? Y incluso le decían a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces para recibir el reino? Dice que Herodes tuvo miedo de que Juan aprovechara esta extraordinaria influencia. ¿Por qué, hermanos? Porque ya para este momento Juan ya estaba criticando al poder y estaba criticando la vida inmoral de Herodes. Es decir, la Biblia nos habla de que Herodes le respetaba, Herodes le escuchaba con gusto, pero cuando Herodes empezó a tener una conducta ilícita, una conducta inmoral, hermanos, fue entonces cuando Juan el Bautista lo increpa, cuando Juan el Bautista lo señala la casa real de Herodes. Y entonces dice que tuvo miedo. Quizás, hermanos, por eso, ya cuando Juan el Bautista entregan la cabeza de Juan el Bautista, Juan ya estaba encarcelado. Probablemente, hermanos, si queremos hacer un encuadre, probablemente para este tiempo, hermanos, ya no tenía la simpatía del rey Herodes, pero todavía un poco el respeto. Entonces, y bueno, también nos dice que consideró eliminarlo a tiempo antes de tener que lamentar más tarde las revueltas que este hombre peligroso pudiera ocasionar. El motivo por el cual, hermanos, mataron a Juan el Bautista también, hermanos, está enlazado entre causas espirituales, causas morales y causas políticas. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue ajusticiado por Pilato, hermanos, por el delito que se llama muerte agravata. Anótelo. Jesucristo fue crucificado por el delito que se le impugnó a Jesús, se llama muerte agravata. ¿Qué es muerte agravata, hermanos? Por sedición política, muerte agravada, por un delito político, aunque ellos
no hablaran de política, hermanos. Ellos hablaban de algo espiritual, de algo celestial. Entonces, pues vamos a ver, hermanos, en estos dos testimonios, cómo Juan el Bautista va a entregar la vida como testimonio de la fe en Jesucristo y cómo él fue el preámbulo, ¿verdad? Todos lo sabemos, el preámbulo para la predicación y para la manifestación del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, la que sigue, por favor. Pues con eso terminamos, hermanos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran compartir? Pues a mí me Yo tengo una pregunta. Ah, perdón, va, tú primero. Damas primero. Gracias, Miguel. Mira, me llama la atención no solo la inmoralidad de estar con la cuñada, Ajá. sino de desear a la sobrina, Ah, claro. porque le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. O sea, ¿cuál era su codicia, no? ¿De qué tamaño era? Ya, Miguel, Así te es, toca. hermano. Así es. No, es una muy buena observación. Muy, muy buena observación. O sea, era, era pues era ¿cómo decirlo, hermano? Pues un viejo cochino. Promiscuo. Pues sí, hermano, muy promiscuo. Hermanos, ¿quién más? ¿Alguien va a ser, hermano Miguel? Ah, Ok. yo iba a ser. Sí, dígame. Entonces, perdón, Juan, entonces, primo del Señor, o sea, de Jesús, son como primos o primos segundos, o qué relación tiene con, es Sí, lo que quería preguntar. son primos. Sí, Serían pues sí, primos podría segundos. ser. Primos ¿Primos segundos? segundos, hermano. Sí, Ujú. Ah, ok. sí, hermano. Son primos segundos. Porque Elizabeth y María son primas. Ok. ¿Y cómo? Sí, es que lo pregunto porque luego a veces se considera que pueden ser primos o luego primos segundos, así. Entonces, por Ah, eso sí. pregunto. Sí, Y no, mi primos papá segundos. también me Ajá. preguntaba, me llamó me llamó mucho la atención. Y bueno, gracias. Sí, sí, sí. Hermanito Gustavo, también otra cosa, es que creo que hay algo que no checa, porque dice que su nacimiento está fechado entre 8 a 6 años antes de Cristo, pero llevaba la misma edad de nuestro Señor Jesús porque saltó en el vientre de su madre cuando llegó la Virgen María. Qué buena Ujú. observación, Sí, hermano. sí, Qué sí, buena observación. sí, es la que yo Me iba a hacer. encanta, hermano. Pues sí, Ujú. hermana, usted dijo, punto para la hermana ya exenta del examen. No, Ujú. muy buena observación, hermana. Mire, lo que pasa que podemos situar, ¿verdad? Unos dicen que el 8 y el 6 antes de Cristo, pero Jesús también nació entre el 8 y el 6. Ahora sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hermanos, lo que pasa es que cuando se estableció, se me va el nombre de quien hizo el calendario que ahora tenemos, hermanos, pero hubo un hombre, hermanos, hubo un hombre, ay, se me olvida, déjelo busco. Hubo un hombre, hermanos, que empezó a hacer la cuenta desde su tiempo hacia atrás para establecer la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él estableció la fecha, pero con posteriores Es estudios, el hermanos, Papa Gregorio XIII. Gregorio XIII, ok. Entonces, empezaron a hacer la cuenta, hermanos, empezaron a hacer la cuenta. Y ya después se volvió a hacer la cuenta y se dieron, ahora sí que se percataron de que había una diferencia de 4 o 5 años. O sea, se había equivocado en el recuento hacia atrás del nacimiento, de establecer la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Entonces, digamos que aunque comienza aunque la historia está dividida en después de Cristo y antes de Cristo, realmente va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero Jesús nació 6 años antes de cuando se calculó que había nacido. Ajá. Y lo mismo con Juan el Bautista.
probablemente Juan el Bautista igual, 6 años u 8 años. Por eso la relación entre Jesús es la misma. En Jesús es 6 u 8 y también en Juan es 6 u 8. Lo más probable, hermanos, es que hayan sido 6, que los otros hayan nacido en el año 6 antes de Cristo. O si esto los confunde, hermanos, 6 antes de la era común. Ajá, 6 antes de la era común. Entonces, no sé si me expliqué, hermanos. ¿Está Sí. claro, Ana? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos que, por ejemplo, dice que Jesús nació 6 años antes de Jesús, pues es que no es que Jesús esté mal, sino que el calendario, cuando hicieron el conteo hacia atrás, pues el que hizo el conteo hacia atrás se equivocó por 4 o 6 años, entonces, o un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces, por eso a veces las fechas cuestan un poquito de trabajo. Y además tengamos en cuenta, hermanos, que en aquel momento no existían los instrumentos de medición, pues que ahora tenemos, ¿no? Todo era por medio, pues, de documentos escritos, de tablas astronómicas incluso. Entonces, pues, quien lo hizo, pues hizo un gran esfuerzo, ¿no? Aunque tuvo ahí un margen de error de 4 años, pues la verdad es que 4 o 6 años, pues es muy loable su esfuerzo. Ujú. ¿Sí Gracias. quedó claro, hermana? ¿Sí? Sí, hermano, gracias. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Pregunten, hermanos. Dígame. A mí siempre me ha llamado la atención esta parte, donde dice en Marcos, en el capítulo 6, versículo 26, dice, y el rey se entristeció mucho, pero Ajá. a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. La tristeza que manifiesta Herodes hacia la muerte de Juan el Bautista, se ve obviamente él obligado a cumplir su palabra, pero bueno, Ajá. es una tristeza que obviamente no nos lleva al arrepentimiento, lo que él manifiesta. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que Ajá. hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza y él manifiesta esta, ¿verdad? La que no es Ajá. precisamente para arrepentimiento, sino se Claro, padece porque se ve confrontado a cumplir lo que él dijo. claro, exactamente. Sobre todo porque vemos que dice que él lo respetaba. Quizás le era muy incómodo a Herodes, ¿no? Quizás le era muy incómodo, pero pues ya mientras lo tuviera encarcelado, seguía siendo respetable. Incluso vemos, por ejemplo, por el testimonio bíblico, que Juan el Bautista podía recibir visitas. O sea, vemos que vemos que sus discípulos le iban a visitar. Incluso él desde la prisión manda, ¿no? Manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Es decir, aunque Juan estaba preso, gozaba de ciertos privilegios. Podemos presumir, podemos conjeturar, hermanos, que para ese tiempo, pues todavía, ¿no? Algo de la estima que Herodes, quedaba algo de la estima de Herodes por Juan. Ok, O sea, no era un preso cualquiera. sí, No gracias. sé si, sí, hermano. Ya, miren, hermanos, ya les tengo el dato. Ya, yo me acuerdo que era con D. Dice, es Dionisio, justamente el Papa Gregorio, encomendó a un hombre, hermanos. Encomendó a un hombre, a propósito de lo que estábamos hablando del calendario, que se llama, hermanos, se llamaba Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo, hermanos, fue el que empezó a hacer esta cronología. Entonces, si usted lo quiere buscar, ya, para que usted haga su propio investigador, nos hagamos buenos investigadores, pero les paso el dato, hermanos. Fue Dionisio el Exiguo, hermanos, el que hizo esta cuenta y cometió este errorcito, les digo, entre 6, 8, 4, pues también ahí hay debate, ¿verdad? Pero fue él. ¿Alguien más, hermanos?
No se oye. Leonor tiene Hola, apagado su micrófono. hola, hola, mamá, ¿tienes apagada tu micrófono? No sé, creo que te escuché. Te escuché desde acá arriba de mi cuarto. No, no te oigo, ma, no te oigo. Tiene apagado el micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Aquí aparece apagado. Ajá. Bueno, mi mamá está preguntando, hermanos, nos quedamos en silencio, pero yo la escucho, yo les digo la que mi mamá dijo, que si, cuál era, había sido el motivo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues muerte a gravata, así se llamó, muerte a gravata, muerte a gravata. Ese es acuérdese que pues, fue juzgado por Poncio Pilato. Poncio Pilato era, ¿qué, hermano? Romano. Por eso el latinismo, ¿no? Muerte a gravata. Muy latino, hermanos. Bueno, hermanos, pues miren, ya estamos a 2 minutitos. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, ¿qué Una les ha pregunta, parecido? Dígame, hermano. decías que hay un error en las fechas Ajá, de 6 años, por decir algo en promedio, ¿no? ajá, Pero sí. entonces, ¿cuál fue la edad en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? A los 33, hermano, más a los 33 años, como la escritura nos lo dice, porque su ministerio comenzó a los 30 años y la escritura nos dice que fue a los 3 años. Más que preguntar, yo creo que más que la edad, hermanos, es en qué año pudo haber sido, ¿verdad? ¿En qué año pudo haber sido crucificado nuestro Señor Jesucristo? Entonces, lo que es probable aquí también, hermanos, recordemos que con las fechas, pues nos tenemos que ceñir a los testimonios bíblicos. Entonces, si tomamos una fecha, por ejemplo, muy temprana del nacimiento de Juan y de Jesús, por ejemplo, en el año 4, y nos vamos 33 años más adelante, pues ¿en qué año fue, hermanos? A ver, súmenle o réstenle. 29. Pues por ahí del año Sí. 29, ¿verdad? Por ahí del año 29. Entonces, si nos vamos más atrás, si nos vamos al 6, pues el año 16. Y si nos vamos al año 8, hermanos, pues igual, hermanos, ¿no? Por ahí del año 20 incluso. Entonces, pero ahí ya se va dificultando más la cosa. Entonces, Jesús, hermano, en pocas palabras, Jesús a los 33 años fue crucificado por muerte agravada. ¿En qué año? No se escucha. Es que se quedó trabado, yo creo que con problemas de internet. Gustavito, yo creo que más bien aquí, bueno, yo también ya me hice bolas, porque efectivamente, como dice Estelita, se supone que la mamá de Juan está embarazada cuando la visita María, ¿no? Entonces, pues si un embarazo es de 9 meses, pues seguramente que se habrán llevado un año, a lo mejor Juan el Bautista y Jesús. Meses, Mimi. Meses, ¿no? Sí, efectivamente. Pon tú que, no, porque realmente cuando visita María a la mamá de Juan, es cuando le llega la revelación a María. Y ya estaba embarazada la mamá de Juan, ¿no? Entonces, los 9 meses de embarazo de María y los que ya tenía
la mamá de Juan, pues al punto un año. Ajá. Yo creo que ese es el que no nos cuadran las fechas, nos checan, pero no nos cuadran. Yo creo que por ahí va todo el rollo, porque si ya me hice bolas, dicen son 6 años, pero ya no me cuadró. Y muy bien, hermanas. No, pero qué bueno que ya que no les cuadre, hermanos. Pero No, dígame. En cuestiones de fechas es difícil ponernos de acuerdo si los mismos teólogos y estudiosos de la Biblia y de la historia no lo han podido hacer. Lo importante es que nació y que hubo un Juan Bautista que iba precisamente pero que de que fue mayor de Jesús, lo fue y no por 6 años. O sea, me queda claro que por 6 años no lo fue, ¿eh? Por mucho Claro, que pero se aquí tengan nosotros las fechas tenemos ahí. que hacer, pero cuidado, hermanos, cuidado, a ver, cuidado con las fechas, hermanos. Si quieren más adelante podemos hablar de las fechas de Dionisio el Exiguo. Ajá. Pero para el nacimiento de Jesús hay 4 posibilidades. El año 4, el año 6 y el año 8. Ajá. Para Juan el Bautista tenemos el año 4, el año 6 y el año 8. Efectivamente, hermanos, la diferencia son meses, efectivamente. Pero de estas 3 fechas, hermanos, no podemos determinar con certeza en cuáles, ajá, o en qué tiempo, con una seguridad de solamente en ese momento no existía el registro civil, ¿verdad? No, o sea, me Entonces, queda claro que la fecha exacta no la vamos a tener. Nada más era exactamente. quedar de acuerdo aquí que yo creo que nos hicimos bolas, o al menos yo, de que tú nos decías son 6 años, pues no pudieron haber sido 6 años. Eran mesecillos, meses. No, yo dije meses, de hecho, pues como usted dice, más o menos es como un año y todo, pero me encanta que pongan ustedes esos Pongamos datos, atención. pongan atención a esos datos matemáticos, pero muy bien, hermanos, muy bien, muy bien. Y por favor, para que no tengan esa confusión con los años, revisen la historia de Dionisio el Exiguo, revísenla, revisen la historia de Dionisio el Exiguo, hermanos, para que les quede todavía más claro, hermanos, cómo se estableció el calendario y cómo esto que a nosotros nos está provocando que nos hagamos bolas, pues esto ha sido toda la historia, hermanos. Todos se han hecho bolas también con las fechas por un errorcito, pues nada más y nada menos que de 6 o 7 añitos. Entonces, esto es como las matemáticas, hermanas. ¿Se acuerda que si uno se equivocaba en el punto, ya la cifra cambiaba y ya la Sí. operación mal? Sí. Entonces, pues lo mismo sucede acá. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno que, que tengan estas inquietudes. Ahí les dejo el dato para Dionisio el Exiguo y también usted haga su propia investigación. No se quede con lo que, no nada más con lo que yo doy, porque si yo en algo me equivoco, pues para eso también están ustedes, para que puedan dar sus aportaciones o corregir algo. El maestro no se la sabe de todas. El maestro no es maestro si primero no aprende a ser alumno. Claro, claro. Pero muy bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en manos de Dios. Ya estamos en tiempo. Dígame, hermana. Un comentario sobre este rollo de fechas. A final de cuentas, podemos, como decía Juan Carlos, poner cualquier fecha. El hecho es contundente. ¿Sí? Claro. Jesús no nació en Navidad, ¿no? No nació en diciembre. O sea, no nació ahí. Perfecto, hermanos. No, pues qué bueno, hermanos. Pues vamos a ponernos en una Perdón, acción. ¿puedo hacer una última pregunta antes de que todos se enojen? No, adelante, nadie está enojado, hermano. Solamente son apasionados de la historia. Ok, Adelante, hermano. entonces, ¿cuándo nació el Señor? Porque ahorita me surgió la pregunta, ahorita que la hermana hizo de que no nació ahí en diciembre. Entonces, ¿se tienen los datos de cuándo nació el Señor? ¿O eso solo fue por poner una fecha y pusieron que el 24 y 25? Pero, o se tiene otra fecha? ¿O no se tiene ni idea de cuándo fue?
Pues No es sé. que hay un margen, hermanos, hay un margen de nacimiento. Hay algunos que dicen que en verano, si nosotros revisamos el calendario judío, lo más probable es que Jesús haya nacido entre septiembre y octubre. Algunos incluso dicen que en abril, pero esa tesis es poco probable. Entonces, lo que yo he investigado es que Jesús probablemente nacería entre septiembre y octubre. Entonces, de acuerdo al calendario judío, a cómo se va fechando esto, pero también eso es un poco complicado, ¿verdad? De explicar, pero así de bote pronto lo que te puedo contestar es que probablemente septiembre y octubre, y hay otro cúmulo de especialistas que menciona que en abril o en verano. Entonces, pero para poder tener seguridad de eso, hermanos, lo que sí te puedo decir con toda certeza es que Jesús no nació en diciembre, en el invierno. Eso sí, con toda seguridad, esa posibilidad sí la podemos descartar. Y menos el 24. Y menos el 24. ¿Por qué? Porque los relatos, por ejemplo, del nacimiento dicen que los pastores salieron a pasear, digamos, sus rebaños. Y en los meses de invierno, en los meses de mayor frío, los pastores no sacaban a pasear los rebaños. O sea, se les morían los animales. Entonces pues no concuerda, ¿verdad? Con la fecha, con las fechas que los evangelios nos dan. Entonces, eso perdón. No, dígame. Perdón, es que oí que alguien más hablaba, pero entonces eso de que el rey, no sé, y todos los tres, no sé, se me fueron los nombres, pero digamos las tres personas que también fueron, que por eso están los Reyes Magos y todo eso, entonces esos son solo inventos, o sea, nunca pasó tal cual. No, eso sí es verdad, pero para que nosotros digamos que eso viene consignado en la Biblia, los sabios del Oriente, y son tres, no son tres, la Biblia no nos dice que son tres, se deduce que porque por los regalos de Jesús, pero pudieron haber sido más, entonces incluso pudo haber sido de Oriente. Entonces, ese relato sí viene en la Biblia. Entonces, nada más ahí, pues es echarle una revisadita ahí al Evangelio de Mateo para que Ya no se te oye. encuentres como toda la información, vas a armar todo y ya pues para que se pueda distinguir. Hola. Hola, hermanos. Ya te oímos. Bueno, sí. No, se oye entrecortado y de repente te quedas congelado. Entonces, hermano, te decía, es revisar un poquito ahí el Evangelio. Bueno, hermano, pues ya, mira, no si se me oye. escuchas, ¿no? No. No me escucha. Bueno, yo creo que quiero decir que hay que leer el Evangelio de Juan, que ahí viene que vienen los magos, los sabios del Oriente. Mateo. Sí, perdón, Mateo, sí. Pues, Y muy bien, hay que hermano. leer Mateo para ver ahí, y ahí viene que van los sabios del Oriente. Esa historia es real, está escrita en la Biblia. Ahí se me oye, hermanos. Sí. Ok, hermanos, pues ya justamente eso, Miguel, la sugerencia que te hicieron, y pues ya después con más tiempecito, pues las preguntas las hacemos. Pero vamos a despedirnos, hermanos, en oración. Vamos a darle gracias a Dios por la clase que tuvimos el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque ha sido una clase muy enriquecedora, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que disponen su corazón para aprender de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, en nuestra mente,
y que el resto de la semana, Señor, tú nos bendigas, tú nos guardes, estés con nosotros, Señor, y nos proteja donde quiera que estemos. Por el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor de nuestra vida. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bonita semana. Igualmente. Hermanos, Gracias por todo. Adiós, cuídense. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán.